una vez que tanto Jesús como Alberto nos han hablado de la huella de carbono, cómo calcular la huella de carbono, los gases que intervienen en su composición, etcétera, nos toca hablar del contexto jurídico. Forma parte también de los intereses que tiene la jornada de hoy. No solamente es preciso conocer técnicamente estos elementos que intervienen en el incremento o en la reducción de la huella de carbono, sino también las herramientas jurídicas que tenemos para la adquisición de productos, de servicios, de la realización de obras que van a producir esta huella de carbono. De eso trata mi ponencia. Perdemos esta parte muy técnica y nos metemos en lo conceptual jurídico, que tiene un poquito más de aridez, en cuanto a que es quizás más conceptual y, bueno, a veces es más difícil de entender cómo llegar a conseguir que estos productos que tanto van a beneficiar a la conservación del medio ambiente se lleven a cabo mediante, cuando hablamos de las administraciones públicas, mediante herramientas que son eficientes y que nos van a asegurar una compra pública verde sin problemas, sin recursos, con licitaciones solventes. De acuerdo, pues de esto trata la ponencia que vamos a ver a continuación. Mirad, no sé cómo representar el universo, el contexto jurídico que representa la compra verde. Se me ha ocurrido que esto, que parece un sistema planetario, podría servirnos para representar este contexto jurídico, como digo. Podemos ver cómo se diferencian dos bloques de nódulos, de planetas. Un bloque primero que nos habla de los fines, de los principios, de las herramientas necesarias para conseguir esta contratación verde, y un segundo bloque de nódulos en los que, ya más concreto, nos metemos en la aplicación, en los criterios, cómo llevar a integrar esos criterios verdes en las distintas herramientas, en las distintas posibilidades jurídicas que tenemos, que nos confiere nuestro ordenamiento jurídico de la contratación pública, que, como ustedes saben, pues es bastante complejo por la cantidad de intérpretes que se dan cita en este contexto jurídico. Bien, vamos allá. Vamos a hablar, en primer lugar, de los fines y de las herramientas que van a hacer precisa esta contratación pública verde. Lo primero es decir que el medio ambiente es un bien colectivo, patrimonio de todos, y digo yo que también de los departamentos de contratación pública, no solamente de todos ustedes, mayoritariamente técnicos en TIC y en otro tipo de compras de tipo verde, ¿no?, sino que también afecta a quienes tenemos una formación jurídica y nos dedicamos a la contratación pública en nuestras organizaciones. La Administración, como modelo de responsabilidad social, utiliza la herramienta de la contratación pública considerándola que no es un fin en sí mismo, es una herramienta. ¿Para conseguir qué? Pues para conseguir incidir, inducir a la realización de otras políticas de carácter social o ambiental. Es decir, contemplemos a la contratación pública como ese plus que no solamente se caracteriza por la adquisición de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de nuestras administraciones, sino que también es un potente inductor para conseguir otras políticas públicas que interesan tanto a nivel europeo como a nivel del Estado, a nivel local, a nivel autonómico, etcétera, ¿no? Bien, esta sería la representación, la llave de la contratación pública como herramienta que va a ser capaz de abrirnos, de facilitarnos estas políticas de conservación del medio ambiente. Dejamos la utilidad más social, que también se puede conseguir a través de la contratación pública, pero que no es objeto de tratamiento en las jornadas de hoy. La comunicación interpretativa de la Comisión Europea de 2001
dice, para conseguir en la práctica un desarrollo sostenible es necesario que el crecimiento económico apoye el progreso social y respete el medio ambiente, que la política social sustente los resultados económicos y que la política ambiental sea rentable. Ya empezamos en 2001, cuando la Comisión todavía estaba sujeta a un principio de eficiencia con unas delimitaciones muy claras, que después ha ido progresando hacia la introducción de criterios que no solamente se basan en la eficiencia, no solamente se basan en el coste-eficacia, sino también en criterios denominados por la Comisión criterios estéticos o criterios sociales, en los que no solamente se tiene en cuenta el coste. Pero en este momento la Comisión sobre todo se refiere, oigan ustedes, está bien que el crecimiento económico apoye el progreso social y apoye también el mantenimiento, la conservación del medio ambiente. Pero es que estas políticas sociales también deben contribuir a alcanzar los resultados económicos. Este es el equilibrio que se va a ver siempre reflejado en las distintas transposiciones de las normas que se hacen de las directivas, con una excepción que se concreta en las directivas de 2014, donde ya se da un paso de gigante en la contemplación de criterios de carácter social y ambiental, pero con plena independencia, es decir, sin esa condición de ser eficientes en el consumo de los recursos económicos, sin esa necesidad. ¿Qué dice la Directiva de Contratación Pública de 2014? Es interesante, ¿no? Dice, la contratación pública desempeña un papel clave en la Estrategia Europa 2020. Y a continuación dice, es un instrumento para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando un uso más eficiente de los fondos públicos. ¿Ven ustedes? Aquí está contemplando la contratación pública como herramienta para la consecución de otras políticas. Pero es que no solamente se para en estos principios generales, sino que a continuación los desgrana y dice, ¿cuál es el fin? Facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas. Lo dice con toda claridad. A partir de la transposición de estas directivas, y como esto no va a ser posible, en 18 de abril deberían estar transpuestas, algunos de estos postulados van a ser de aplicación directa, lo que quiere es una mayor participación de las pymes. Pero no solo esa finalidad, también nos habla de apoyar los objetivos sociales comunes, aspectos sociales y aspectos ambientales. Bien, y si esto es así, si todos estamos de acuerdo con el respeto a esta contratación verde, a la reducción de la huella de carbono, etcétera, ¿por qué no nos encontramos más a menudo con este tipo de prácticas? Antes nos comentaba Alberto cómo hay muy pocos municipios que hayan obtenido su huella de carbono, ¿no? Pues de esto se trata, ¿no? De ver qué problemas tenemos, por qué nos resulta tan fácil llevar a la práctica estas buenas prácticas de contratación verde. Pues miren ustedes, estas son las causas y estos son los responsables. No tenemos buenas prácticas, se desconocen los beneficios de la contratación verde, no hay un cálculo, pese a las calculadoras, Alberto nos hablaba de las calculadoras, de la emisión de CO2, no hay un cálculo del coste del ciclo de la vida, hay una escasez de criterios verdes, ustedes se fijan en el universo de pliegos de condiciones relativos a compra verde y verán cómo son muy pocos, y sobre todo, de lo que trata esta ponencia, es de la incertidumbre jurídica. No sabemos, es decir, tenemos un conocimiento en estos momentos más exhaustivo de las posibilidades técnicas que tienen todos los dispositivos que generan, que inciden en la huella de carbono, que en las posibilidades jurídicas, el marco jurídico de la contratación pública, qué posibilidades nos ofrece para obtener esos productos a un precio razonable. ¿De acuerdo? ¿Culpables? Pues técnicos sin cultura de la conservación. Muchísimos dentro de las administraciones públicas. Pereza salir de la zona de confort. Es así. Es más fácil instalarnos en los pliegos de condiciones, en las normas de contratación, que no tienen que ver con estas novedades, con estas innovaciones que han de producirse necesariamente. Europa ya está en ello. Y también
poco compromiso del personal directivo. Esto es una realidad, no solo en ayuntamientos, en administraciones autonómicas, en la Administración General del Estado. Aquí nos juntamos los más concienciados con estas materias, pero claro, este es un foro de los 2.000 que se pueden generar en el marco de las administraciones públicas. Necesitamos esa mayor concienciación. Bien, visto las causas que generan esta falta de interés por la contratación verde, nos metemos ya en concreto cuáles son los referentes jurídicos de la contratación pública en materia medioambiental. Por una parte, ya las he citado, tenemos las directivas de contratación pública, nuevas directivas 23, 24 y 25 de 2014, de contratos, de concesiones y de contratos del sector público dependiente de las administraciones públicas. Por otra parte, tenemos la transposición de esta norma, que en algunos aspectos se verá superada por la aplicación directa de las directivas, al no haber sido previsiblemente traspuesta antes del día 18 de abril de este año. Por otra parte, tenemos las comunicaciones interpretativas de la Comisión de 2001 y de 2008. Nos ayudan a integrar los aspectos medioambientales en la contratación pública y a conseguir una contratación pública para un medio ambiente mejor, 2001 y 2008. Tenemos un manual bastante interesante de contratación pública ecológica de junio de 2011, emanado de los servicios técnicos de la Comisión. No tiene ningún valor jurídico, pero es una guía muy interesante. Tenemos la interpretación que se hace de las distintas fórmulas de compra verde, de las incidencias que ocurren durante el proceso de la contratación pública por parte de los tribunales de justicia y especialmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y después otra serie de normativas sectoriales, entre las que se podría citar la 33/2009 para la compra de vehículos de transporte eficientes, etcétera, etcétera. Este sería el referente jurídico a emplear, a tener en cuenta a la hora de que uno decide voy a llevar a cabo un proceso de compra verde. De las normas a lo concreto, ¿cómo aprovechar el contenido de estas herramientas? Hemos visto fines, hemos visto la herramienta de contratación pública en general, etcétera. Hemos visto los problemas que causan esta ausencia de contratación verde, pero ahora necesitamos pasar, una vez que queremos contratar de esta manera, pasar a lo concreto. ¿Sobre qué herramientas debemos actuar? El objetivo a conseguir son los pliegos de condiciones, la correcta aplicación de las fases de preparación y adjudicación de un contrato. Y en este esquemita lo vemos bastante más claro. Este esquema está distribuido por las distintas fases por las que atraviesa el proceso de generación de un contrato, hasta que llegamos a la adjudicación. Una primera fase de preparación en la que vemos el diseño de la prestación, su objeto, las especificaciones técnicas. Es decir, todavía no hemos empezado a licitar. Estamos en un plano en el que hablamos del diseño, de la conveniencia de llevar a cabo una compra o de las alternativas a esa compra, de qué es más conveniente para los intereses municipales. Hablamos del objeto que va a tener ese contrato. Anticipamos ya el carácter que queremos darle a esa compra. Reducción del CO2, pongamos por caso, ¿no? Las especificaciones técnicas, es decir, esas normas técnicas referenciadas que van a ser de necesario cumplimiento para nuestros contratistas. Esa es la primera parte, la parte de preparación del contrato. Proseguimos, pasamos de la preparación al proceso de selección y adjudicación. En este proceso se da cabida a la capacidad y la solvencia, es decir, hablamos del quién. ¿Quién va a venir a contratar con el ayuntamiento, con la diputación o con la administración autonómica? ¿Quién va a venir a contratar? Me interesa la empresa, de su capacitación, de si de verdad reúne los requisitos necesarios para contratar de una manera solvente con mi administración. ¿De acuerdo? Es el quién. Pero, claro, el quién, del quién debemos pasar al qué. ¿Qué es lo que queremos contratar? ¿Qué es lo que me va a ofrecer la empresa? Su proyecto concreto en relación con aquellos criterios y especificaciones técnicas que yo ya he fijado en mi pliego de condiciones. Me interesa el qué.
Esto lo veremos ahora un poquito, ¿eh? Solamente quiero mostrar la abstracción de las distintas partes donde se puede actuar dentro de un contrato. Y de la fase de adjudicación, de selección y adjudicación, pasamos a la de ejecución. Es decir, podemos intervenir. Ya no me interesan en esta parte las características técnicas de un producto. Ya no me interesan los criterios de valoración, más puntos, menos puntos que voy a dar, cómo voy a penalizar determinadas propuestas que se hagan por los licitadores. En esta parte lo que me interesa es el cómo se va a llevar a cabo la ejecución del contrato, fijando determinadas cláusulas o condiciones especiales de ejecución, es decir, el proceso. Pues, por ejemplo, cómo se va a llevar a cabo el suministro, si va a ser a granel o va a ser en pequeñas porciones, cómo se deben realizar la separación de los distintos componentes de un embalaje, de los dispositivos electrónicos que adquiramos, etcétera. Eso forma parte de la ejecución del contrato. No es valorable, es obligatorio, es un requisito que deben observar todas las empresas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estas serían las tres partes en las que se divide un contrato. Si tenemos esto claro, ahora mismo ya lo que nos quedaría es encajar las distintas posibilidades que tienen los productos o los servicios que queremos adquirir en estas partes del esquema de un contrato, de un pliego de condiciones. Seguimos. Necesidades para una óptima preparación del contrato. Pues fundamental la colaboración entre las partes técnicas y las jurídico-administrativas. No podemos vivir de espaldas los unos a los otros y a veces esto sucede, bueno, a menudo sucede, ¿no? Entonces es necesario que haya esa comprensión, que haya esa comunicación. Y no solo entre las unidades técnicas y las jurídicas encargadas de llevar a cabo el proceso de la contratación, sino también, y muy importante, contar con el asesoramiento de las unidades que se ocupan de la gestión del medio ambiente. Esto es importante porque hemos señalado que uno de los principales problemas que presenta la ausencia de una contratación verde es el desconocimiento. Es decir, hay muchos técnicos, muchas unidades, muchos responsables interesados en salir de esa zona de confort a la que nos referíamos, pero cuentan con un gran desconocimiento. De ahí el necesario apoyo, asesoramiento de las unidades encargadas cuando las administraciones tienen cierto tamaño y cuentan con este tipo de unidades para asesorar a las unidades encargadas de llevar a cabo la ejecución del contrato o simplemente de su tramitación administrativa. Y para terminar, en este bloque, la mínima interferencia política también es necesaria. Entramos en la preparación del contrato. Recordamos el esquema anterior. Estamos en esa fase en la que queremos hablar del diseño, del objeto del contrato, de las especificaciones técnicas. Y aquí es donde vamos a ir encajando las distintas piezas del puzzle, de las características técnicas de esos productos ecoeficientes que queremos adquirir. En primer lugar, hemos de hablar del diseño. El diseño es una fase que nos saltamos en casi todas las administraciones públicas. Hay un informe de necesidades, un informe que es estándar, que dice casi siempre lo mismo, que vale para cualquier contratación, para un roto y un descosido, ¿no? Decimos nosotros. Pero el diseño es donde realmente se están analizando las posibilidades de compra verde que tienen esos productos que yo quiero adquirir, las posibilidades de eficiencia energética, sobre los residuos que generan, sobre la contaminación que van a generar, sobre la oportunidad de adquirir otras alternativas muy diferentes o sobre la oportunidad de no hacer nada, de simplemente conservar, de mantener lo que tenemos. Esto se decide todo en la fase de diseño y abarca pues a todos los productos, como podemos ver ahí en la diapositiva, ¿no? Especialmente por lo que tratan estas jornadas en el día de hoy, de los equipos ofimáticos. Pero también no hay que desechar papel para copias, productos y servicios de limpieza, construcción, transporte, muebles, electricidad, etc. En el diseño es importante, como digo, la participación de estas unidades, de la unidad técnica que ha de concretar qué es lo que quiere, la oportunidad de adquirir esto para conseguir no sé qué fin, reducción de la huella de carbono, puede ser,
y también la colaboración de las unidades que nos pueden asesorar en materia medioambiental. Ese es el diseño de la prestación. Del diseño de la prestación pasamos al objeto. ¿Qué es lo que deseo comprar? Y esto es lo que ya aparece en los pliegos de condiciones. La fase de diseño es invisible, pero es muy importante. Es donde se ha cocido la decisión, que a veces, pues son planteamientos verbales, ha habido unas reuniones previas, etcétera, en las que se analizan estas oportunidades, y pasamos a la fase concreta, a la fase de formalización, y la primera cláusula con la que nos encontramos, tanto en un pliego de prescripciones técnicas como de administrativas, es el objeto del contrato. ¿Qué es lo que quiero comprar? Y aquí se define. Pero fijaos, lo que yo propongo es la sustitución del enfoque tradicional. El enfoque tradicional, que puede consistir en la necesidad, quiero adquirir 100 monitores para su distribución o para la atención de las necesidades de esta administración municipal. Enfoque tradicional de definición de objeto, muy simple, se puede complicar todo lo que queramos, y enfoque que yo propongo y que es necesario para tener esa cohesión, esa ligadura entre las distintas partes del contrato. El enfoque que yo propongo es definir esto, lo que queremos comprar, pero advirtiendo ya de su finalidad. Queremos adquirir 100 monitores para las necesidades de esta administración municipal con la intención de reducir la huella de carbono TIC en tantos kilogramos CO2 o tantas toneladas, si es el caso CO2. Con esto, lo que se anticipa ya es la finalidad que va a tener ese contrato hacia la compra verde. Con esto, aunque parezca una simpleza, tiene que ver con la cohesión interna de ese pliego de condiciones y con la justificación de las especificaciones técnicas, de los criterios de valoración, de los criterios de selección que vamos a utilizar para esa empresa. ¿Recuerdan? El quién es muy importante, con quién voy a contratar. Bueno, lo estoy anticipando en el objeto del contrato. ¿De acuerdo? Bien. Esta sería, digamos, el desglose de la incidencia que el objeto del contrato, no me voy a detener mucho en esto porque nos daría para un buen rato, pero para que ustedes entiendan el alcance que tiene el objeto del contrato como protagonista para justificar muchas cosas. La fragmentación del contrato, necesaria a partir de la entrada en vigor de estas nuevas directivas. Es decir, hay que justificar ahora justo lo contrario, que no es necesario llevar a cabo una fragmentación por los fines que sean. Las exigencias de etiquetas ecológicas, los requisitos de capacidad económica, los criterios de valoración, las variantes, el plazo de presentación de proposiciones, las condiciones especiales de ejecución, todo eso tiene que ver con el objeto del contrato. Si tenemos bien definido el objeto del contrato, lo demás viene rodado. Y lo demás es que estará justificado de cara a una posible reclamación, recurso que se pueda producir, cualquier contencioso en el marco de este contrato, lo acometeremos de una manera más solvente teniendo una buena definición del contrato, del objeto del contrato. Seguimos, especificaciones técnicas. Todavía estamos en esta fase de preparación del contrato. Hemos visto el diseño, hemos visto el objeto y llegamos a las especificaciones técnicas, que si se trata de adquirir productos compra verde TIC, se han de aplicar aplicando criterios de sostenibilidad y protección ambiental, según una norma, que es la 16/2002, de prevención y control integrado de la contaminación. Esta norma se va a referir a las técnicas disponibles más eficientes. Son conceptos genéricos y conceptos indeterminados que es necesario después concretar, pero todo esto lo hacen muy bien los técnicos que nos van a hablar esta mañana sobre las posibilidades de ahorro energético que tienen los distintos dispositivos TIC. Por lo tanto, bueno, saber que el marco jurídico es este y que tenemos esas posibilidades, a citar mejores técnicas disponibles y citar también el artículo 4 de esta norma, que nos hace referencia pues a la eliminación de residuos, a la gestión de la contaminación, a las mejores técnicas para evitar accidentes graves para las personas y para el medio ambiente, a cómo utilizar aquellos suministros, aquellos dispositivos
tras la vida útil de los mismos, tras haber terminado, etc. ¿Con qué referencias se pueden establecer las especificaciones técnicas? Estamos hablando de algo que son el contenido obligacional, a lo que debe someterse el licitador y el contratista cuando resulte adjudicatario. Normas técnicas. Las normas técnicas son preferibles a aquellas normas internacionales, a las nacionales, es decir, internacionales que formen parte de acuerdos internacionales que España haya suscrito, a las derivadas de la Unión Europea y también a las nacionales, por referencia también a normas multicriterio, frente a otras que se ocupan de especificaciones técnicas singulares. A este efecto, pues nos sirven las etiquetas Energy Star u otras. O las basadas, normas técnicas, o las basadas en rendimientos o funcionales, que describen el objeto del contrato con referencia a términos cuantitativos, cualitativos, de fiabilidad, etc. Hay que pensar mucho cuando se habla de especificaciones técnicas cuya superación como mejora va a ser objeto de valoración, de qué manera se va a valorar. No vale la oscuridad, no vale la ambigüedad, la opacidad que suelen tener nuestros criterios de valoración. Es necesario decir antes si vamos a aplicar fórmulas tipo para el cálculo de un precio, tipo para el cálculo de la huella TIC, ¿qué es lo que vamos a hacer? Absoluta claridad, absoluta transparencia. Con eso conseguiremos más concurrencia y de la mayor concurrencia surge la competencia y de ahí la mejor ventaja, la mayor ventaja para los productos que adquirimos. Aquí tenemos el consumo, la eficiencia energética, la gestión del consumo eléctrico, si hablamos de TIC, o la eficiencia de las fuentes de alimentación. Seguimos con las referencias que se pueden utilizar para la redacción de las especificaciones técnicas. Y hacemos referencia a los materiales, a la composición de los materiales, al grado de tóxicos o no tóxicos que puedan tener. El ejemplo que cito ahí son las pinturas y adhesivos que contengan un bajo contenido en compuestos orgánicos volátiles, etcétera. A los procesos de producción, requisitos atinentes a la fabricación de un producto, a las fuentes renovables que intervienen en la fabricación de ese producto, el material de señalización, por ejemplo, con un mínimo del 10% de materias recicladas, otros como el contenido reciclado, el control de plagas, las sustancias y mezclas tóxicas, etc. Seguimos con referencias de estas especificaciones técnicas y pueden establecerse también en relación con variantes, es decir, partiendo de un suelo, de una descripción básica del producto o dispositivo que queremos adquirir, podemos permitir la presentación de variantes, fijando bien los elementos y las condiciones en que han de presentarse. Es decir, una variante no puede ser sustancialmente diferente, no puede ser otra cosa de lo que hayamos definido en el objeto del contrato, pero sí, partiendo de unos requisitos básicos mínimos, puede progresar, puede ser diferente. Sobre esta variante podría también aplicarse, deberían aplicarse los criterios de valoración que tengamos pensados, ¿de acuerdo? Y las etiquetas ecológicas. Bueno, la ecoetiqueta europea, la Energy Star, el ángel azul, el cisne nórdico, etcétera. Todas estas también sirven para definir las especificaciones técnicas y se puede hacer con un grado de definición exhaustivo tal y como lo contienen, con una referencia concreta a esa etiqueta que es multicriterio, que son públicas, que son internacionales, etcétera, y ya hemos dicho que son las convenientes para evitar discriminaciones entre los licitadores. Se puede hacer con una referencia en un todo o en particular a determinados requisitos y llevar otros requisitos a la posibilidad de mejora valorable mediante criterios de valoración. Este sería el cuadro final de las especificaciones técnicas y sus referencias. Bien, dejamos la fase de preparación del contrato y nos vamos a meter en la fase de selección y adjudicación. La fase de selección, recuerden ustedes, hablábamos del quién, las mejores empresas. Necesitamos a las mejores empresas para participar en nuestro proyecto. La fase de adjudicación, los mejores proyectos. ¿Quién qué? ¿Quién qué? Y esta es.
En primer lugar, hablaríamos de las prohibiciones para contratar. Forman parte del proceso de selección. No todos los contratistas, no todos los licitadores, mejor dicho, pueden contratar con el ayuntamiento, con la diputación, con la administración que sea. Aquellos que tengan una condena firme por delitos contra el medio ambiente, aquellos que hayan sido sancionados administrativamente, una sanción firme también, por faltas, infracciones contra el medio ambiente, o aquellos que hayan incurrido en una causa de nulidad en los actos de preparación y adjudicación del contrato, no pueden contratar. No, esos quienes no tienen la capacidad suficiente para contratar con la Administración. En cuanto a los criterios de selección, aquí aplicamos una serie que veremos en esta diapositiva de manera más concreta, una serie de criterios de selección que en la columna de la izquierda vemos y que nos hablan del quantum, es decir, qué importe anual en el año de mayor ejecución de los últimos 5 años, en el caso de contratos de suministro, necesitamos. Podemos fijar ese quantum. Yo necesito una experiencia en este suministrador de productos TIC de tantos años. Y en la columna de la derecha tenemos el medio de acreditación, quantum y medio de acreditación. Y lo mismo con los valores mínimos exigidos, medidas de gestión medioambiental, etcétera. La posesión, por ejemplo, un criterio de selección sería la posesión de una certificación EMAS o de una certificación 14001 de gestión medioambiental. Este sería un criterio de selección. Criterios de selección frente a medios de acreditación. Fase de selección, fase de analizar con quién queremos contratar. Entramos en la fase de adjudicación. Los criterios de valoración aquí nos juegan un papel muy importante, porque esto sí que ya no son especificaciones técnicas, no son criterios de selección. Aquí hablamos de criterios que nos van a servir para valorar en puntos, que esto es lo que interesa a nuestros licitadores, para valorar en puntos su proyecto concreto. Ya no es el quién que me interesa aquí. Aquí, una vez que he seleccionado a todos esos quiénes que son los capacitados, me interesa saber qué productos traen y cómo se adecúan a lo que yo estoy pidiendo, cómo los mejoran, cómo los incrementan, ¿de acuerdo? En este caso podremos incluir también las características medioambientales si de lo que se trata es de una contratación verde. Estos son, en este esquema, vemos los criterios de valoración o adjudicación. Pues el menor impacto ambiental que se pueda obtener, la reducción de la huella de carbono, el ahorro y el uso eficiente del agua, de la energía, la utilización del agua residual como recurso, los procedimientos y métodos de producción ecológicos, pues desde la fabricación del mobiliario, desde material de oficina, medios de transporte, la distribución de paquetería, la adquisición de productos, la fabricación de productos TIC mediante determinados requisitos, la generación de esos residuos o el uso de materiales reciclados o reutilizaciones ecológicas. Todo esto forma parte de los distintos criterios de valoración que podemos emplear en nuestra contratación pública. Por citar algunos ejemplos TIC, el consumo y eficiencia energética, cuando hablamos del ciclo de la vida de los productos TIC, la gestión del consumo eléctrico, la eficiencia de las fuentes de alimentación, el ruido, la información al usuario, la vida útil del producto, salud y seguridad y emisiones, gestión al final de su vida útil, ergonomía, contenido reciclado, empaquetado, embalaje, trazabilidad, etcétera. Todas estas cuestiones se pueden llevar a valoración en puntos. Aunque no nos parezca, todos estos criterios surgen de esa ley que he citado de control y prevención integrados contra la contaminación, la ley 16/2002. De aquí surgen la mayoría de estos criterios. Aquellos son principios indeterminados, muy generales, y estos ya son criterios concretos que se pueden utilizar como valoración. Otros criterios, aparte de los vistos, las etiquetas ecológicas, que acabamos de citar como referencia
para la fijación de especificaciones técnicas, contenido obligacional del contrato, pero es que también las podemos utilizar como criterio de valoración. Por ejemplo, el plan de contratación verde del Estado parte de un mínimo que corresponde a las características que presenta la etiqueta Energy Star durante el año anterior, es decir, la etiqueta anterior vigente a la licitación. Y se utilizan los criterios de la vigente como medio, como criterio de valoración para distinguir entre el mejor derecho que van a ganar nuestros licitadores con la presentación de su proyecto. Es la forma en que la etiqueta ecológica se puede integrar en la fase de preparación del contrato, especificaciones técnicas, y en la fase de adjudicación del contrato, criterios de valoración. O los sistemas de gestión medioambiental. No vale decir valoro la posesión de un sistema EMAS o de un sistema, una ISO 14001, y la valoro con puntos. Esto no sirve. Esto valdría como criterio de selección el quién, con quién queremos contratar, y sin valoración, simplemente para saber que tiene capacidad y permitiéndole la presentación de productos de certificaciones equivalentes. Pero en el caso de criterio de valoración, lo que podemos valorar es la aplicación concreta de esa certificación medioambiental al producto concreto que queremos adquirir o al servicio concreto. Es pasar de lo genérico de la empresa, la certificación obtenida por la empresa, a lo particular, a lo singular. Dejamos estos supuestos de criterios de valoración y nos referimos a las condiciones de aplicación según el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Están todos relacionados con el objeto del contrato. Por eso, recuerdan ustedes cuando yo hacía referencia, ojo que es muy importante fijar el objeto del contrato, fijarlo con referencia a una finalidad. Queremos reducir la huella de carbono en tantos kilos o tantas toneladas. Bueno, pues de aquellos lodos, estos barros. Si realmente hemos definido así ese interés, esa finalidad del contrato, ahora en las condiciones de aplicación podremos establecer criterios de valoración sin ningún tipo de dificultad. Es lo primero que se extrae de la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No es necesario que cada criterio de adjudicación ofrezca una ventaja económica para el órgano de contratación. Esta es la progresión a la que me refería al principio de mi exposición, cuando hablábamos de la comunicación interpretativa de la Comisión en el año 2001, cuando nos referíamos a que, sobre todo, el coste ha de estar en equilibrio con otras finalidades. Bueno, aquí ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha ido dando pasos y se ha recogido esa jurisprudencia en las nuevas directivas, de tal manera que ahora se habla de principios, de criterios estéticos, de criterios cualitativos, no necesariamente asociados con el ahorro, con el rendimiento económico. No deben conferir una libertad de elección ilimitada. Los criterios verdes han de tener un peso específico, pero no ilimitado en el conjunto de los criterios a aplicar. Han de demostrarse objetivamente y, sobre todo, no han de ser discriminatorios. En relación con las especificaciones técnicas, criterios de valoración, pues que las especificaciones técnicas son un suelo, o si no está una especificación técnica contenida en el contrato, podrá llevarse a criterio de valoración. Si son suelo, podrá ser mejorable a través de un criterio de valoración, etcétera. Y ya estoy terminando, ¿Cuáles son? Pasamos preparación, hemos visto preparación del contrato, hemos visto selección y adjudicación. Nos queda finalmente la ejecución, las obligaciones para el futuro contratista. Es el suelo a partir del cual la mejora podría convertirse en un criterio de valoración, si queremos exceder una obligación concreta o establecerlo, que es lo más normal, como requisitos del procedimiento, basados en el cómo hacer. Ya he puesto antes un ejemplo, pues cómo vamos, aquí tenemos algunos más, cómo vamos a llevar a cabo
La gestión de los residuos, cómo vamos a evitar la contaminación de esos residuos, pues mediante la entrega y envasado de bienes a granel, no por unidades, recuperación o reutilización a cargo del contratista, la certificación de esas recuperaciones, el servicio de productos tóxicos en el mismo punto donde vayan a ser utilizados, en el caso de contratos de obras, la exigencia de una certificación que justifique la gestión de residuos durante todo el ciclo del procedimiento, etcétera. Nos hablan, son prestaciones instaladas en el cómo hacer. ¿De acuerdo? Y por último, no todo es tan bonito como parece. Hemos visto en estos minutos el marco jurídico. Creemos que tiene posibilidades, que puede aplicarse todas estas ventajas que presentan nuestros dispositivos electrónicos, todos nuestros dispositivos TIC, pero también tenemos luces y sombras que hay que ver. Esta es la conclusión. En el apartado de luces, pues desde luego es preciso visualizar, como decía al comienzo de mi intervención, la contratación pública como herramienta para la consecución de fines superiores, políticas sociales, políticas ambientales, realizar acciones de sensibilización con las empresas. Necesitamos desencadenar este efecto, no solamente afecta a las administraciones públicas, afecta a nuestros proveedores, necesitamos primar las mejores prácticas en este sentido. Los poderes adjudicadores, es decir, las administraciones públicas, tienen amplia libertad para exigir medidas que excedan las que requieren la normativa. Esto a veces lo desconocemos, pero podemos pedir nuevas medidas que no estén concretadas en etiquetas, por ejemplo, medioambientales, y valorarse, siempre y cuando con una condición, no sean discriminatorias. Esto es importante en el marco del derecho europeo de la contratación pública, ¿no? Una demanda importante de productos ecológicos va a crear mercados específicos. Si la administración demanda pantallas o monitores con tal grado de eficiencia energética, se irán fabricando ese tipo de productos y se abandonarán otros. Y si hay investigación, si hay innovación sobre esos productos, también conseguiremos buenos precios. Pero también tenemos sombras. Las sombras, no poseemos una cultura orientada al medio ambiente, ya lo hemos dicho antes al analizar los problemas, falta una conciencia clara en las administraciones públicas para la capacidad de influir en modelos que tienen las empresas que son contaminantes, que no contribuyen a la mejora del medio ambiente, y existe una gran incertidumbre todavía sobre las posibilidades jurídicas que tiene la contratación verde en nuestras licitaciones. Nos queda mucho camino por recorrer, como dice la diapositiva final de esta presentación, pero la conservación del medio ambiente nos atañe a todos, también a los departamentos de contratación pública, que en colaboración con las unidades técnicas y, sobre todo, estableciendo alianzas con los departamentos especialistas y asesores en la gestión medioambiental, entre todos podemos conseguir este gran objetivo, ¿no? Y nada más, hasta aquí mi intervención. Muchas gracias.